La preocupación del gobierno español por Venezuela y el llamado a los líderes mundiales para que defiendan la democracia en el país bolivariano. Y por eso la voz de todos unidos seguro que ayuda a que esta etapa de limitación de derechos en Venezuela finalice y vuelva a ser lo que siempre fue durante tantas décadas, durante tantos años, un país de libertad, como lo es en tantos países en todo el mundo y en Iberoamérica. El apoyo de España a los esfuerzos por la paz en Colombia versus la aplicación de justicia para los eventuales desmovilizados de las FARC. Tiene que haber condenas proporcionadas, condenas razonables. Fíjese que cualquier norma de derecho, y muy en particular de derecho penal, tiene que ser conforme al sentir de la sociedad. El complejo panorama político español ante unas nuevas elecciones generales y los cuestionados nexos del partido Podemos con regímenes de corte autoritario. Hay que acordarse de dónde vienen, hay que acordarse de quiénes son sus amigos, qué regímenes políticos han intentado defender. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la completa y reveladora entrevista de la periodista Maritza Aristizábal con el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la entrevista que en exclusiva concedió al programa La Noche de NTN 24 y a Noticias RCN el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo. El alto funcionario, quien también es diputado del Partido Popular, se encuentra de visita en Colombia con el fin de compartir experiencias sobre la justicia digital española con sus homólogos de Iberoamérica. El punto clave de la noticia, el momento crucial en el que tiene lugar esta entrevista. España vivirá una nueva jornada de elecciones generales el próximo 26 de junio como resultado de la falta de consenso entre las fuerzas políticas del Congreso para investir a un nuevo presidente de gobierno. Sobre este panorama electoral, el ministro de Justicia español hizo una amplia radiografía en el diálogo que sostuvo con la periodista Maritza Aristizábal y cuya primera parte veremos a continuación. Entre otros temas, también habló sobre el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y la situación de los presos políticos en Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestro sistema informativo del canal RCN, NTN 24 y Noticias RCN al ministro de Justicia español que nos acompaña por estos días en Colombia. Ministro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues queremos primero empezar por preguntarle por esta crisis política que está pasando España. Hace algunos días el presidente del Congreso de los Diputados dijo: no hemos sabido cumplir con el mandato del pueblo y además se tienen que volver a convocar elecciones generales. ¿Por qué se llegó hasta este punto? Bueno, el pasado 20 de diciembre tuvimos elecciones en España con un alto nivel de participación popular y los resultados provocaron que ningún partido político tuviese la mayoría suficiente para formar gobierno. Eso parecía que era un mandato claro a la negociación, a que los partidos políticos negociasen para conformar. Según nuestro sistema, el presidente del gobierno se elige por el Congreso de los Diputados cuando se tiene una mayoría suficiente dentro del Congreso. Ningún partido político tuvo la mayoría y en las negociaciones que se han desarrollado no se han podido llegar a acuerdos que permitiesen esa mayoría para investir un nuevo presidente. Así las cosas, nuestro sistema, para garantizar la gobernabilidad, lo que dice es que, transcurrido unos plazos desde que no se produce la investidura de un presidente, hay que volver a convocar. El pasado 20 de diciembre, en las urnas, los españoles decidieron acabar con el bipartidismo que ha gobernado el sistema político del país ibérico desde el año 1977. En unas elecciones generales en las que fueron llamados a votar más de 36 millones de españoles, los tradicionales partidos PP y PSOE perdieron ante nuevas fuerzas políticas un inédito número de escaños. El gobernante Partido Popular obtuvo un total de 123 diputados, 63 escaños menos que en el año 2011. En segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 90 escaños, 20 menos que en el 2011. La gran sorpresa fue el Partido Podemos, quien obtuvo un total de 69 escaños. Mientras que otra fuerza emergente, Ciudadanos, llegó a los 40 escaños, un resultado importante para un nuevo partido.
En estos comicios, las dos fuerzas tradicionales, PP y PSOE, que se han turnado durante casi 4 décadas en el poder, perdieron en conjunto más de 5 millones de votos. Ante la falta de un partido que obtuviera la mayoría absoluta de escaños, durante 2 meses posteriores a los comicios, el PP y el PSOE trataron de negociar una coalición con Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, cumplido el plazo, no se llegó a un consenso para conformar un gobierno, por lo que se convocó a nuevas elecciones para el próximo 26 de junio. Los vetos no contribuyen a nada, ni en política ni en ninguna faceta de la vida. Precisamente, Podemos, el partido que dirige Pablo Iglesias, ha sido señalado por sectores políticos de recibir financiación de parte del gobierno venezolano. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aseguró tener pruebas que demostrarían que el régimen chavista entregó a Pablo Iglesias $250.000. ¿Qué papel jugó el partido Podemos, que de alguna forma algunos creen que desbalanceó ese equilibrio y que impidió que de alguna forma se llegara a un acuerdo político en el Congreso para definir un presidente? Bueno, las elecciones las ganó el Partido Popular, el partido que actualmente estaba en el gobierno, el partido del presidente Rajoy, con una mayoría de diputados, 123 diputados sobre 350, con más de 7.300.000 votos. En segundo lugar quedó el Partido Socialista con 90 votos y en tercer lugar el Partido de Podemos, que con una serie de partidos satélites llegaba hasta 70 diputados. Así las cosas, el Partido Socialista no ha querido apoyar un gobierno del Partido Popular de ninguna manera, ni un apoyo directo, ni un apoyo indirecto, y el Partido Socialista intentó la investidura como presidente del gobierno de su líder, del señor Sánchez, y tampoco obtuvo el apoyo de Podemos. Por lo tanto, ha habido un desencuentro entre todos los partidos políticos que ha impedido la formación de un gobierno estable. Podemos es una fuerza nueva, una fuerza de izquierda radical, la tercera fuerza en este momento, que aglutina un sector, como digo, de izquierda extrema y, bueno, ha tenido un voto importante en España, pero no es un partido mayoritario y nosotros pensamos que así va a seguir siendo. Los dos grandes partidos en España, Partido Socialista y sobre todo Partido Popular, sin duda son los partidos que tienen que ponerse de acuerdo para garantizar la gobernabilidad, para seguir trabajando por las reformas económicas y por sostener nuestra Constitución. Ministro, pero quiero preguntarle, ¿qué garantiza que no se repita el mismo panorama ahora con las elecciones generales y todo apunta a que los candidatos van a ser los mismos? Los candidatos previsiblemente van a ser los mismos porque los partidos políticos presentan a su líder como número 1 al Parlamento. Los programas electorales en 6 meses no cambian las cosas, van a ser muy parecidos. ¿Entonces podría pasar lo mismo? Bueno, podríamos tener el 26 de junio próximo un resultado no muy distinto del que tuvimos en diciembre. Nosotros pensamos, yo soy diputado del Partido Popular, pensamos que vamos a tener un apoyo superior, porque precisamente lo que se ha puesto de manifiesto es que cuando el voto se fragmenta, cuando no hay un apoyo fuerte a un partido político, se dificulta la gobernabilidad. Y es muy importante tener un gobierno estable, un gobierno que garantice las reformas, que apuntale la economía, que cree empleo, que es lo más importante en España. Por eso pensamos que vamos a tener más apoyo del que tuvimos en diciembre. Bueno, si los resultados se repitiesen, ¿qué pasaría? Pues yo creo que por segunda vez, en un periodo tan corto de tiempo, habría un mandato de los ciudadanos a los partidos. Entiéndanse, negocien ustedes, pónganse de acuerdo. No sería razonable que el Partido Socialista o el Partido Ciudadanos, que es la cuarta fuerza, no buscásemos alguna manera para que el que gane las elecciones, si vuelve a ser el Partido Popular, gobierne. Y gobierne con apoyos, gobierne con una coalición, en fin, con distintos formatos. O sea, aunque sea un margen muy pequeño, debería ya ser un gobierno del Partido Popular, si es que no se llegaran a poner de acuerdo. Bueno, nosotros pensamos que, como pasa en el deporte, también en la política, el que gana es el que triunfa y, por tanto, tiene que tener la posibilidad de gobernar. Tiene que, es verdad, tener apoyos si no tienes suficiente mayoría, pero lo que no es razonable es que se forme un gobierno de los perdedores. Que todos los perdedores se alíen para que no gobierne el que gana es bastante contrario a la voluntad popular. Por lo tanto, sí, se vuelven a repetir los resultados, si el Partido Popular vuelve a tener una mayoría clara como tuvo en diciembre. Nosotros confiamos que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, que es un partido de centro liberal, apoyen al Partido Popular para que se garantice la gobernabilidad, que es muy importante. Ministro, ahora le quiero preguntar por los nexos que tiene el Partido Podemos con el régimen de chavista y de Maduro aquí en Latinoamérica. Justamente hace algunos días el presidente de la Asamblea de Venezuela, que es de la oposición, Henry Ramos Alups, publicó un Twitter en el que decía que él tenía pruebas de la financiación del régimen de Venezuela al Partido Podemos. ¿Ustedes qué han adelantado en esas investigaciones de esa financiación?
Bueno, hay dos planos. El plano de la investigación, incluso judicial, que se ha llevado a cabo en España, porque ha habido algunas denuncias que atribuían al partido de Podemos que tenía una financiación con origen en Irán o con origen en Venezuela, y eso no es posible en España. Los partidos políticos no pueden tener financiación de regímenes extranjeros. Esa investigación no ha llegado a ningún sitio, no ha habido prueba suficiente para que haya una sentencia en ese sentido. ¿Y esa prueba que decía Henry Ramos Alup no ha llegado todavía a España? Pues no ha llegado todavía. Ahora mismo, el otro día, un periódico, un diario digital en España, también denunciaba que el líder del partido Podemos había tenido recientemente una financiación por parte de Venezuela. Se investigará, me imagino, por parte de los tribunales. Pero más allá del tema de la investigación judicial, hay una vinculación ideológica. El grupo Podemos alaba el régimen chavista, el régimen de Maduro, alaba el régimen de Irán, por ejemplo, dictaduras que no respetan los derechos humanos, dictaduras que encarcela a la oposición, dictaduras que cierra medios de comunicación. A nosotros nos parece que eso es intolerable en cualquier democracia, en Europa y también en Iberoamérica, por supuesto, y por lo tanto nosotros somos muy críticos con esos vínculos que un partido político en España tiene con regímenes que no son democráticos. A nosotros nos parece que eso es intolerable. ¿Y qué mecanismos de control hay en España? Porque usted nos dice, digamos, no son tolerantes con eso, pero al mismo tiempo están allí, tienen una representación muy importante. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, si hubiese algún incumplimiento legal, actuarán los tribunales. Por lo tanto, si hay una infracción del derecho, habrá una sanción penal. Yo me refería más al ámbito de la opinión pública, al ámbito político o ético. Los ciudadanos que condenen eso en las urnas. Así es. Nosotros vamos a tratar de que Podemos ha surgido en España como un movimiento un poco antisistema de los defraudados por la política tradicional, la gente que lo ha pasado mal con la crisis económica, y ellos han intentado acaparar todo ese movimiento social. Pero hay que acordarse de dónde vienen, hay que acordarse de quiénes son sus amigos, qué regímenes políticos han intentado defender. Han trabajado, pues son algunos chicos jóvenes que han trabajado como asesores de Chávez, asesores de Maduro, asesores del gobierno de Irán, y yo creo que ese pasado hay que tenerlo muy presente para saber qué tipo de modelos políticos quieren traer a España, que nos parece que es totalmente contrario a nuestras reglas de convivencia. El pasado 11 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que había sido promulgada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Un fallo que Nicolás Maduro celebró con ofensas contra líderes opositores, algunos de ellos presos, como el caso de Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Es el conocido asesino de Ramo Verde, responsable de la muerte de 43 venezolanos por las cuales no ha pedido perdón. La oposición venezolana buscaba por esta vía la liberación de por lo menos 77 presos políticos, muchos encarcelados tras los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero del año 2014. Entre sus argumentos, el TSJ interpretó que la ley de amnistía busca el olvido de los crímenes que atentan contra los derechos humanos, no reconoce a las víctimas y fomenta una sociedad anómica. Dada la certeza histórica de que el desconocimiento y el menosprecio a los derechos fundamentales han originado actos que debilitan o socavan la institucionalidad jurídica democrática de la nación, no es cierto que un proceso de diálogo político deba darse desde el olvido de los crímenes. Maduro ha arremetido contra quienes adentro y fuera de Venezuela han pedido la excarcelación de los presos políticos. Así arremetió contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el pasado 8 de abril. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta te dije, Rajoy. Para la oposición venezolana, el máximo tribunal se ha convertido en un aliado del Poder Ejecutivo para sabotear a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.